Amados, empezamos hoy día con el estudio de la segunda epístola pastoral, que es la carta del apóstol Pablo a su discípulo Tito. Y vamos a leer los primeros 4 versículos, pero vamos a ir analizándolo de a uno. Oremos para entregar esto al Señor y que Él nos ilumine. Cerremos los ojos. Padre Santo, te damos gracias por este día precioso que tú has hecho. Damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien nos da esta herencia espiritual en que podemos recibir la palabra de Dios con el Espíritu Santo, a quien sea honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Leemos entonces estos primeros 4 versículos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pablo, siervo de Dios. Antes que nada, es necesario destacar esta palabra del griego original, siervo. La palabra en el griego es doulos. Significa siervo, esclavo por amor a su amo, de firme decisión, que reconoce completa dependencia de la voluntad de su Señor, de su amo. Decisión tomada libremente de su propia voluntad. Y esta es la posición del siervo de Dios. Es un doulos, tal como se define a sí mismo el apóstol Pablo. Siervo, doulos de Dios y apóstol de Jesucristo. Conforme a la palabra de Dios,
es el Señor quien constituye y designa a alguno apóstol en su iglesia. Y esto se dio con los 12 originales, aunque sabemos que de ellos uno, Judas Iscariote, se hizo traidor. Y es la opinión de muchos a través de los siglos que creen que, aunque hubo una elección para un 12avo, después de la resurrección de Jesucristo, es la opinión de muchos que el escogido para esto era Saulo de Tarso, Pablo. La Iglesia Apostólica reconoció esta designación para Pablo, pues cumplía todas las condiciones requeridas para ser considerado apóstol. ¿Y qué eran? Haber estado personalmente con Jesús. En el caso de Pablo, esto ocurrió en su conversión y por 3 años que estuvo en el desierto. Otra condición era haber sido designado por Jesucristo. Y por último, era necesario haber visto a Cristo resucitado. Claro, como decíamos en el caso de Pablo, este estuvo por 3 años en el desierto de Arabia, en una relación directa y personal con Jesús. Aparte de haberlo visto resucitado en el camino a Damasco, en el instante de su conversión. Entonces, colegimos que aparte de los 12 y Pablo, no ha habido más apóstoles de Jesucristo en los siglos subsiguientes, pues nadie puede cumplir los requisitos originales. A pesar de esto, en algunas ocasiones a través de los siglos, y especialmente en el siglo XX y el siglo XXI, han surgido algunos falsos maestros que enseñan erróneamente al respecto y se nombran modernos apóstoles unos a otros en una verdadera carrera carnal de ambiciones de poder y falsos reconocimientos contrarios a la palabra de Dios y el ejemplo de los apóstoles genuinos de Jesucristo del siglo I. Entonces, hay que evitar las falsas enseñanzas de falsos maestros del moderno movimiento apostólico que enseñan error. Primero, el Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles en conformidad
a lo que enseña precisamente la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, y que dice en Éfesos 4:11: y él mismo constituyó a unos apóstoles. También vemos con Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, versículos 12 y 13, que dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y por último, está el testimonio del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 21:14, al descubrir a la nueva Jerusalén, claramente indica el número exacto de apóstoles, sin añadir ni uno más. Y dice así Apocalipsis: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Claramente. Entonces, estos modernos apóstoles, que se designan a sí mismos apóstoles, no son conformes a las Escrituras. Aún más, Pablo escribe: y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna. El testimonio de Pablo es que su designación de apóstol no responde a algún aspecto personal, anhelo humano o esfuerzo humano, sino que es conforme a la fe de los escogidos de Dios. Escogido de Dios. Fe que se manifiesta con el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. O sea, algo fundamentado en la verdad de Dios, a la cual responde el escogido piadoso, aquel que considera a Dios sobre todo y en todo. Bueno, ese es el marco, el contexto de la esperanza de la vida eterna. Claramente entonces, entendemos que la constitución, la elección y la designación de apóstol la realizó Jesucristo, y lo hizo solamente con aquellos que habían estado con Él, aquellos que fueron elegidos, designados y constituidos por Él, y aquellos que vieron a Jesucristo resucitado.
Entonces, seguimos con la carta de Pablo a Tito. Aunque también es necesario mencionar quién era Tito, su procedencia y la relación como discípulo del apóstol. Su conversión al Señor fue precisamente durante la predicación de Pablo en Antioquía de Siria. Rápidamente se transformó en colaborador del apóstol, quien lo llama hijo en la común fe. Aunque el libro de Hechos no menciona a Tito, sí sabemos por otros escritos que acompañó a Pablo en su importante viaje a Jerusalén con motivo de la Asamblea de los Apóstoles, que aparece mencionada en Hechos, capítulo 15, del versículo 4 al 29, y en Gálatas, capítulo 2, versículos 1 y 3. Cuando ese concilio apostólico decide que no es necesario ni conveniente que los gentiles se conviertan sometiéndose a la ley mosaica. Con el paso del tiempo, el apóstol Pablo confió a Tito, su discípulo, misiones tan delicadas como poner orden en la iglesia de Corinto, organizar la vida de la comunidad cristiana en la isla de Creta, que tenía sus desafíos peculiares, y también recorrer Dalmacia, en el norte del mar Adriático, frente a Italia, en lo que hoy conocemos como Eslovenia y Croacia. Sigamos ahora con el texto de la epístola a este amado discípulo y fiel colaborador de Pablo. En el segundo versículo, la segunda parte, dice: Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos. Claro, es la perspectiva constante de los que somos de la fe de Cristo. Tener la esperanza de la vida eterna junto al Señor, que es nuestra visión, nuestro anhelo constante. En el versículo 3 dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Es bastante lo que está diciendo en el versículo 3. Primero, a su debido tiempo. No es un tiempo cronológico, no es un tiempo cualquiera.
puesto que la palabra usada en el griego original tiene relación con el vocablo kairos. Esto es el tiempo dispuesto, apropiado, y que también tiene la connotación de tiempo de Dios. Aquel que es dispuesto por la voluntad de Dios con propósito suyo para un tiempo específico. Segundo, cuando Pablo escribe, manifestó su palabra por medio de la predicación. ¿Cuán importante para nosotros ha de ser esto? La comunicación de la palabra de Dios, las escrituras, por medio de la predicación. Pues es la palabra que es viva y eficaz, y que Pablo reconoce que le fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Asimismo, nosotros tenemos el mandato del Señor en las Escrituras, que se conocen como la Gran Comisión y que aparecen al final de Mateo 28 y Marcos 16, a predicar la palabra, a ser discípulos de todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Y Pablo reconoce y declara que Jesús es Dios, nuestro Salvador. Esto es una clara doctrina apostólica y que ha sido atacada a través de los siglos por el espíritu de anticristo, por el espíritu de error, que cuestionan o atacan la deidad de Jesús. Como en el siglo XX lo han hecho los testigos de Jehová, que antiguamente se llamaban los Russellites, seguidores de Charles Russell, un falso maestro. El apóstol Pablo declara Dios nuestro Salvador. Claramente, Jesucristo. En el versículo 4 dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tan clara palabra de Dios que el Espíritu Santo entregó al apóstol Pablo, quien la deja plasmada en esta carta a Tito. Jesucristo es Dios, Jesucristo es nuestro Salvador. Gracias, Señor. Así empezamos con esta introducción a la preciosa epístola del apóstol Pablo a su discípulo Tito, que seguiremos viendo la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Amén.